Bueno, buenas noches. Entonces, vamos a ver el tema que nos corresponde el día de hoy. Hoy vamos a trabajar con las estructuras de datos. También algunos autores también le llaman registros, donde la idea con este tipo de herramienta o de una nueva parte para hacerlo, las soluciones que se propongan, es que podamos agrupar información donde esta agrupación pertenezca a un tipo de conjunto, donde este conjunto pues va a tener algún nombre que lo identifica o que lo diferencia, y ese conjunto pues internamente va a tener datos o información que representan características de lo que yo quería informar o mostrar. La idea es que esos datos internamente pues, pueden tener diferentes tipos, o sea que yo puedo tener datos numéricos, datos de tipo alfabético u otro tipo de datos, y la información va a manejar una relación entre ellos lógica. ¿Por qué? Porque la idea es que esos datos que están allí, que se agrupan, que se colocan en ese conjunto, pues me representen algo. De lo contrario, pues entonces pues va a haber posiblemente un desfase o un daño, pues de alguna manera, en cualquier proceso o cualquier otra actividad que realice de ahí en adelante. Entonces la idea es que yo tenga de esta manera representado en el pseudocódigo la estructura que yo vaya a crear. Entonces yo coloco la palabra estructura, coloco el nombre de la estructura y coloco los datos, cada dato con su tipo correspondiente. Como les digo, puede ser entero, real, carácter, cadena, etcétera, y pues indicar fin de estructura. Pero ¿qué es lo que yo tengo que reconocer cuando voy a crear una estructura? Debo reconocer qué conjunto me están pidiendo y qué características de ese conjunto, donde el conjunto pues puede ser una persona, objeto o demás, o hasta mismo un proceso, y que esa información pertenece a ese conjunto. Un ejemplo muy sencillo puede ser que usted necesite datos o información de los empleados, o sea que usted, digamos, va a generar la nómina, pero ¿cómo genera la nómina? Entonces usted dice que va a crear la estructura empleados, pero ¿qué tiene el empleado? O sea, ¿qué datos agrupa el empleado? ¿Ya? ¿O qué datos de alguna forma van a estar allí unidos de alguna forma pues lógica, que tengan una relación que pueda usted manejar o tratar o gestionar? Esos datos normalmente pues, se les da la investigación o el análisis. Esos datos no salen de así de la nada. Por ejemplo, yo aquí haciendo este ejemplo, ya valga la redundancia, yo divago o supongo o me imagino cierta información, pero puede ser que la información sea otra o que la información que se necesita sea aún más. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, pues voy a colocar de tipo entero el documento. Voy a colocar de tipo entero el documento. Voy a colocar de tipo cadena los nombres. Voy a colocar de tipo cadena los apellidos. Voy a colocar, ¿qué será? De tipo entero la edad. Y bueno, no sé, pueden haber más datos. ¿Qué datos o cómo me doy cuenta? Pues como les digo, con el análisis, ¿ya? Y entonces fin estructura.
Entonces, aquí, esta información que se ha creado, se ha adicionado, se ha colocado, pues resulta que eso aparece cuando se está haciendo el análisis, cuando el cliente o quien haya contratado le dice a usted, ah, mire, es que yo necesito que mi empleado, mi producto, no sé, lo que crea necesario, maneje esta información. Entonces le comienza a dar todos los datos de la información. Entonces, puede haber información que sea para la empresa muy importante, dirección, teléfono, estado civil, cantidad de hijos, no sé, todo depende de la misma empresa o del mismo sistema pues que está haciendo esa solicitud. Pero igual, cuando usted está haciendo ese análisis, cuando está haciendo esa investigación, cuando está haciendo ese estudio, puede darse el caso y que usted se dé cuenta que hay información que es importante y la debe incluir o información pues que no. Entonces pues hay que poder justificar por qué esa información no debería ir y eso pues es parte de su investigación. Eso es parte de lo que usted debe poder eh, mostrarle al cliente para que el cliente sepa que lo que se está haciendo pues está bien hecho y que es lo necesario para poder generar esa solución o esa propuesta que usted le está haciendo como solución. Entonces, esta estructura me va a representar algo, a alguien, también puede ser un proceso. Como les decía, por ejemplo, yo puedo tener, permítanme, yo puedo tener, por ejemplo, la estructura matrícula. Digamos que matrícula académica, ¿ya? Esa es la estructura. ¿Qué puede tener la estructura? Entonces puede tener un entero, que puede ser un identificador, un ID, como normalmente se reconoce. Puede tener el código del estudiante, es código estudiante. Ya recordemos, estas son variables, ¿no? Estas son variables. Puede tener otro de tipo entero, digamos documento, ¿ya? Puede tener el identificador de la materia, puede tener el identificador del programa, o sea, de la carrera. Y miren que pues eso es alguna de las cosas que de pronto se manejan, ¿ya? Como les digo, es un ejemplo, entonces, como ejemplo, pues yo divago, o sea, yo creo que es eso, me imagino que es eso, asumo que es eso, pero si yo hiciera la investigación o el análisis de forma bien concreta de lo que es ese sistema, pues como tal, pues entonces sí tendría que tener todos esos datos. Esta información normalmente es un preámbulo para más adelante el paradigma de programación orientada a objetos. Se trabaja con algo que se llaman clases. Esas clases pueden tener los datos y más adelante pues ya es lo que son las bases de datos. ¿Ya? Esas bases de datos van a tener este tipo de información pues, de forma organizada, con sus relaciones entre estructuras, pues bueno, aunque ya se llaman de otra manera,
Pero entonces, todo esto sale de un buen análisis. Si usted no hace un buen análisis de la necesidad, de la información, de los procesos, de los actores, o sea, de quienes participan en los procesos y posiblemente pues de los mismos datos como estaban entrada, salida y demás, pues entonces posiblemente no le va a quedar de forma adecuada el desarrollo de, su, de su solución o de lo que usted pues quiere mostrar o plasmar. Entonces ahí es donde hay que tener siempre cuidado con lo que usted está haciendo para evitarse pues ese tipo de inconvenientes. Entonces en ese sentido, usted cuando ya sabe cuál es el conjunto que usted va a crear, entonces va a ser su estructura, entonces también debe ir mirando cuáles son los datos que necesita. No puede por ningún lado pues dejar pasar algún dato. Dejar pasar algún dato puede ser bastante perjudicial para el sistema, porque por ejemplo le piden cantidad de hijos, pues resulta que de pronto cantidad de hijos para la nómina o para otras cositas, pues bueno, no, de pronto no. Pero quién sabe si para la oficina de bienestar de los empleados o para la oficina de gestión, no sé qué, es necesario, es bueno. O sea, hay empresas que, por ejemplo, al saber que el empleado tiene hijos, entonces están pendientes de varias cosas de ellos, como por ejemplo, digamos, regalarles útiles o hacerles su reunión en el 31 de octubre, hacerle reunión en Navidad y les dan regalos. Pues miren, esas son cositas que a veces uno cree que no son necesarias, pero son útiles porque pues el empleado se siente bien, porque piensan pues en él de alguna manera. Entonces, por eso es importante saber qué datos realmente va a necesitar el sistema. Cuando usted crea esta estructura, entonces, ¿qué pasa? Yo creo la estructura y la estructura es una original, la plantilla, es la plantilla original. Entonces, vamos a, digamos, otro ejemplo. Entonces, yo creo la estructura producto. Dentro de la estructura producto, pues es obtener entero el código del producto, puedo tener cadena, el nombre, puedo tener, digamos, cadena, el tipo de producto, puedo tener real, precio, como les digo, puedo tener otros que de pronto se me estén pasando, pues porque no conocería la necesidad exacta de quien lo pide. Es decir, que yo, esta estructura que yo creo es la original o es la plantilla original. Es lo mismo como, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una actividad, tengo una hoja original y yo no les paso la hoja original, yo les saco copias a esa hoja. Y pues reparto las copias y me quedo con la original. Si necesito otra, pues voy y le saco copias. ¿Por qué no se trabaja sobre el original? Porque si entonces ya voy a necesitar copias o voy a hacer algo, pues pierdo la información que está en el original o pues se va a difundir la información que de pronto no necesito que se difunda o no quiero que se difunda. Entonces, yo creo la estructura y debo generar copias de la estructura. Entonces, al generar copias de la estructura, es como si esta estructura se me convirtiera en un tipo de datos. Entonces, yo voy a crear variables de tipo estructura. Entonces, ahorita vamos a ver esa parte, cómo funciona. Entonces, cuando yo creo variables de tipo estructura, lo que hago es hacer copias de la plantilla.
y yo accedo es a las copias, dentro de las copias es que yo hago todo el proceso o todo el trabajo, ¿ya? Yo no lo hago por fuera, yo lo hago allí en las copias y con las copias trabajo. Entonces yo puedo tener una copia, si creo una variable, puedo tener una copia, si creo dos variables, dos copias, etcétera, pero yo puedo tener un arreglo de estructuras. Entonces, si el arreglo es de 10, si el arreglo es de 20, pues tengo esa misma cantidad de copias. Entonces, eso también me ayuda a generar mucha información. Entonces, si yo tengo un arreglo de tamaño 10, digamos un arreglo de una dimensión de tamaño 10, de tipo entero, pues solamente puedo meter 10 números. Hasta ahí, listo. Ahora, si yo tengo un arreglo unidimensional de tamaño 10, de tipo estructura, quiere decir que tengo 10 copias de una estructura que puede tener diferentes datos y puede ser de otra cantidad mayor a tener un solo dato que es entero o carácter o cadena, ¿ya? Entonces, de esa manera, cuando yo ya tengo la copia, entonces comienzo a trabajar sobre la copia. Es como se representa el pseudocódigo. Como les decía, pues estamos hablando de estructuras. Algunos autores hablan de registro. El fin es que es lo mismo. Entonces yo coloco el nombre de la estructura y al ladito el nombre de la variable. Entonces, esta variable es de tipo estructura. Entonces, esta es la copia. Ahí yo estoy generando o colocando las copias. Lo mismo pasa con el arreglo. Yo tengo el nombre del arreglo y el tamaño. Recordemos que puede ser de una dimensión o más. Y este tamaño quiere decir que tengo la cantidad de copias que me determina el tamaño. Entonces, si es de tamaño 50, son 50 copias de la estructura. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo las copias, lo más complejo, podría decirse, es cómo accedo a la información que está en la copia. Porque yo necesito acceder al dato que está en la copia. ¿Ya? Eso lo hago con el operador punto, colocando el nombre de la variable, el nombre de la variable tipo estructura, punto, el nombre del campo. Esto ahorita lo veremos en unos ejemplos para que haya más claridad de ese acceso a la información. ¿Y qué es acceder a la información? Es que yo le pueda ingresar datos, es que yo pueda consultar la información que está allí, es que yo pueda hacer procesos, por ejemplo, sumar dos variables de dos estructuras diferentes o de la misma estructura, etcétera. Y puedo hacer muchas cosas, entonces la puedo manejar como variables, pero la cuestión es que no son variables independientes del todo, porque están amarradas a un registro o estructura. Entonces ahí es donde hay que tener atención y cuidado con eso. Profe, Es, una pregunta. señor, cuénteme. Em, Cuando usted dice que se puede usar una estructura como variable y se puede usar como en copias, ¿qué diferencia, tal vez no sé si estoy mal interpretando, pero qué diferencia tendría de las funciones? Es diferente, ¿por qué? Porque es que en la función tú haces un proceso, o sea, tú haces una entrada, proceso y salida, o sea, haces todo lo que hemos hablado con respecto a la dinámica de la información. Entonces tú haces entrada, proceso y salida con la variable, perdón, con la función. ¿Qué pasa con la estructura? La estructura solamente lo que hace es agruparte datos. Ahora, esta agrupación de datos ya puedes coger y meterle información al dato, a los datos que están dentro de la estructura, puedes consultar los datos, o sea, ya le puedes aplicar entrada, proceso y salida, ¿ya? O sea, que esta estructura puede ser utilizada dentro de una función, ¿ya? Esto es como yo tener una variable grande donde internamente tengo otras subvariables, por decirlo de alguna manera, y trabajo con esas subvariables. Pero yo debo trabajar por una copia pues de esta variable grande, ¿ya? Miremos el ejemplo a ver si te queda un poco más claro. Entonces, este ejemplo que hace, se desea almacenar los datos de un producto, ojo, aquí solamente habla de uno, o sea que no hay necesidad de crear un poco de copias o de crear un poco pues de información en un registro o en una estructura. Cada producto debe guardar información concerniente a, o sea, le está diciendo una vez qué debe llevar o qué información necesita el cliente, el usuario, bueno, solo le pide código,
nombre y precio. No le está pidiendo nada más, ¿ya? Solo le está pidiendo estos tres datos que hagan parte del registro. Diseñar la estructura correspondiente y cargar los datos en el registro, o sea, guardar la información. Entonces, la estructura inicialmente es global, pues se debe crear primero, ¿ya? Es lo primero que debe crearse. Entonces, la estructura, se coloca el nombre de la estructura, que puede ser en este caso producto. ¿Y qué información lleva? Pues lleva el código, el nombre y el precio, que es lo que están pidiendo acá. Entonces, como les digo, el enunciado lo trae, eso también es como leer y entender, pero pues cuando es algo más complejo, algo más grande, pues es un análisis, ¿no? Una investigación para definir esos campos o esa información. Esto, pues, el código yo lo quise definir como tipo carácter, lo había podido definir como tipo entero. El nombre, pues, sí es carácter. Aquí estoy diciendo que es un arreglo de tamaño 10 de caracteres. El código es un arreglo de tamaño 3 de caracteres. El precio es de tipo real, una variable numérica. Ahí ya terminé la estructura, entonces sin estructura. Ya tengo la estructura. Ahora, ¿qué debo hacer con la estructura? Cargar los datos, o sea, guardar información de un producto. Pero, ojo, genero la copia del producto. Entonces, esta es una variable de tipo estructura. Entonces, detergente de tipo producto. O sea que es la copia de la estructura. Detergente es la copia de producto. Ahora, como ya tengo la variable o ya tengo la copia, donde tengo la información del producto, trabajo con la copia. Entonces miren que no toco la plantilla o la original. Entonces, ¿cómo ingreso los datos? Un mensaje, pues ya lo conocemos, entonces introduzca el código del producto. Entonces, miren, ¿cómo lo tengo que hacer? Para poder introducir la información, entonces le digo, lea, yo no le puedo decir lea código, nada más, porque código está en detergente, o sea, en la estructura o en la copia, que es detergente, y también está en producto, que es el original. Entonces yo no puedo decir lea código, porque si usted busca código no está declarado solito. Código está creado dentro de la estructura. Entonces yo voy a trabajar con qué? ¿Con producto o con la copia? Pues con la copia. Entonces le digo detergente.código. Estoy accediendo al dato código que pertenece a la estructura detergente. Eso es lo que estoy haciendo allí, ¿ya? Y recordemos pues que detergente es copia de la estructura producto. Introduzca el nombre del producto, lea detergente.nombre. Introduzca el precio del producto, lea detergente.precio. Entonces, le digo a qué estructura voy a acceder y cuál es la variable que yo necesito. En el caso, digamos, del lenguaje C, usted escribe la estructura, punto, y ahí mismo le sale la lista de datos que tiene la estructura, ¿ya? Ahí mismo le muestra todo lo que tiene la estructura. Entonces, pues nomás usted le da clic en el dato que usted necesita. Esa pues es la ventaja de muchos de los lenguajes, pues, que tienen como esas ayudas, como pues ciertas cositas pues que le dan a uno facilidad de trabajo. Pero igual, pues lo ideal es que de una manera u otra, pues tampoco desde el principio estén mal acostumbrados a eso, sino que ustedes lo hagan pues, de una manera inicial, no tan fácil, para que se acostumbren o miren cómo funciona la cuestión. En el lenguaje usted escribe el nombre de la copia de la estructura, punto, y automáticamente le aparece el listado de datos que están dentro de la estructura. Entonces miren que aquí ya hice lo que me pidió, cargar los datos. No me está pidiendo nada más, no me está pidiendo listarlos, no me está pidiendo numerarlos, no me está pidiendo colocarle estrellitas, nada. Solo hacer lo que se pide. Sencillo. Entonces cargar, listo. Ya los cargué, ya los guardé.
el otro ejemplo que tiene. Este ejemplo es un poco más complejo, pero es bueno para que entiendan aún más ciertas cosas. Entonces, una farmacia desea almacenar sus productos en una estructura de datos. Cada estructura tiene los campos, ojo, código, nombre, precio, stock, esto es la cantidad de producto, y fecha de vencimiento. Pero oídos, la fecha de vencimiento o la fecha debe guardar por separado día, mes y año, para lo cual se declarará otra estructura. De una vez le dicen, usted no va a tener una sola estructura, va a tener dos, el producto y la fecha. Diseñar un algoritmo que permita diseñar la estructura, ingresar los datos y mostrar. Se piden esas tres cosas. Crear las estructuras, guardar información y mostrarla. No más. ¿Ya? De un medicamento. De uno. Ya no cometan el error cuando les dije en un pseudocódigo hagan tal cosa. Hicieron 5 pseudocódigos. Ahí ya, primer error. Ay, bueno, digamos. Entonces, le pide la fecha. Entonces, le dice que cree la estructura para la fecha. Entonces, la fecha que va a tener, día, mes, año. Eso es lo que le pide, que lo tenga por separado. Y ahora el producto. Usted le puede poner producto. Yo le quise colocar medicina. ¿Qué tiene medicina? El código, el nombre, aquí están, el precio, el stock, aquí está, y la fecha de vencimiento. Entonces aquí está, vencimiento de tipo fecha, o sea que esta es una copia de estos datos que están acá, de esta estructura que es fecha. ¿Por qué a veces es mejor utilizarlo así? En el caso, digamos, este ejemplo, unos medicamentos, usted podría tener, vamos, bueno, voy a escribirlo, ya voy. Voy a escribirlo para que miren las posibilidades que se pueden dar. Entonces, yo puedo tener estructura medicina, y entonces dentro de la estructura, pues ya hay unos, bueno, puede ser también, digamos que puede ser cadena, vamos a colocar el identificador, digamos que entero. O sea, yo le estoy cambiando algunas cositas, pero igual lo ideal es que usted sepa por qué o de dónde está saliendo la información. Entonces, entero código, cadena nombre, entero precio, entero stock. A mí me parece que se ve mejor así, o sea, cada uno de los datos o campos así por separado. Pero igual usted lo puede hacer de esta manera también, no hay ningún inconveniente. Entonces, resulta que yo tengo fecha, que es mi estructura, ¿ya? Pero entonces yo puedo tener fecha, fabricación. Podría tener fecha, vencimiento. Podría tener fecha, compra. Podría tener también, por ejemplo, fecha baja. O sea, cuando se le da de baja, por ejemplo. ¿Ya? Y pues digamos que ahí terminar. Profe, Dígame. borre la R que escribió fechar. Ah, perdón. Muchísimas gracias. Ok, sí, esa estructura no existe. Correcto, muy bien. Muchas gracias. Entonces miren que yo puedo tener diferentes fechas, ¿ya? Y cada una tiene día, mes y año. De esta manera, ¿qué me ahorro? Yo puedo tener la estructura
medicina, y yo puedo decir día entero, o sea, variables de tipo entero. Entero, día fabricación, mes fabricación, año fabricación. Ahora, igual, entero, día vencimiento, mes vencimiento, año vencimiento. La otra, día, compra, mes, compra, año, compra. La otra, día, baja, mes, baja, año, baja. Imagínense, o sea, sería mucha información, ¿ya? Para poder yo trabajar todo lo que necesito. Porque se supone, a veces usted revisa las cajas de ciertos medicamentos y ¿cuál es la fecha de vencimiento? La fecha de vencimiento dice 3 años después de la fecha de fabricación. No dice fecha de vencimiento, sino 3 años después de la fecha de fabricación. Entonces le toca a uno buscar la fecha de fabricación y hacer el cálculo. Fecha de fabricación, 2015, 3 años, 2018, miércoles, 2021, uy, me sé qué, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, miren que es posible que haya datos que se necesiten porque ciertos medicamentos lo manejan de ciertas maneras diferentes. Entonces, cuando usted hace ese análisis, cuando usted realmente hace esa investigación, entonces se da cuenta cómo las cosas funcionan. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Entonces, miren que yo aquí creo una estructura que se llama fecha y con esa estructura puedo crear copias las que yo necesite. ¿Ya? Y trabajo sobre la copia. ¿Por qué? Porque cuando voy a guardar la fecha de fabricación es diferente a la fecha de vencimiento, es diferente a la fecha de compra, es diferente a la fecha de baja. ¿Ya? Pero trabajo sobre sobre la misma plantilla, que es fecha. Y el resto son copias. Entonces miren que eso es una ventaja. ¿Ya? Entonces por eso está una estructura y dentro de esa estructura copias de otra estructura. Entonces para que vayan mirando cómo funciona ese tipo de posibilidades. ¿Ya? Bueno, pues resulta que ya tengo mis estructuras y ahora voy a hacer el ingreso de los datos. Entonces, ¿cómo hago el ingreso de los datos? Cuando es el dato, por decirlo de alguna cosa, de alguna manera semi-independiente, porque vencimiento depende de la fecha. Entonces, en este caso, yo accedo a la copia. Entonces, creo la copia de la estructura medicina y acuérdense, por medio de la copia accedo a los datos. Entonces, en este caso la copia se llama analgésico, es una copia de la estructura medicina y le digo analgésico.código, analgésico.nombre, analgésico.precio, analgésico.stock, que son estas primeras 4 variables, estos primeros 4 datos que pertenecen a la estructura directamente medicina. Hasta ahí no hay problema. Ahora, ¿cómo accedo al día, mes y año de la copia analgésico que tendría internamente la copia de vencimiento? Entonces, miren lo que debo hacer para acceder a esa información. Entonces, tengo que acceder a analgésico, que es la copia de medicina, y accedo a vencimiento, que es la copia de fecha. Y ahora sí le digo analgésico.vencimiento.día. Entonces estoy accediendo a la variable día que está en vencimiento, pero vencimiento está en analgésico. Entonces por eso hay una relación en ese sentido y tiene que ser lógico. Lo mismo con la otra, analgésico.vencimiento.mes y lo mismo analgésico.vencimiento.año. Entonces ahí ya que hice, ingresé los datos. Entonces ya llevo 2 solicitudes cubiertas. Diseñé las estructuras, ingresé los datos. ¿Qué me falta? Mostrarles. Acuérdense, ¿no? Un medicamento. Uno. Entonces aquí ya ingresé el dato analgésico hasta acá y ahora sí lo voy a imprimir. Entonces simplemente escriba el código de ese analgésico, el nombre, el precio, el stock y escriba el día de vencimiento del analgésico, el mes de vencimiento y el año de vencimiento. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Como les digo ahora, miramos preguntas.
Pero como les decía, yo puedo tener arreglos de estructura. Yo puedo tener arreglo de una dimensión de tipo estructura, o sea que este tamaño me dice cuántas estructuras tengo o cuántas copias tengo. Ya sabemos que las filas por las columnas me dice cuántos elementos tengo, entonces me va a decir cuántas estructuras tengo o cuántas copias. Y lo mismo, las filas, las columnas y la profundidad, para que me diga cuántas copias tengo. Entonces vamos a ver otro ejemplo, el que viene es en lenguaje C. Oído, oído y mucho ojo, para que después digan que no les advertí. Aquí tengo entonces la librería IOStream. Esta librería es la que trabaja normalmente con lectura y escritura, que por decirlo así es mucho más cómodo de manejar el C-in y el C-out, ¿ya? Entonces, ahí trabajo con esa información, ¿ya? Ahí trabajo con la IOStream, por decirlo así, pues es la que me ayuda a eso. Pero aquí trabajo con la string. Esta string es la que yo necesito para crear las variables de tipo cadena. Si yo no utilizo esta librería, yo no podré crear variables de tipo cadena. Cuando utilizo estas librerías, normalmente no se le coloca el punto H y se tiene que colocar esta línea de código para que funcione. Ahora sí vamos a crear la estructura. Entonces, estructura de empleado, que tiene documento, que es de tipo entero, nombre, que es de tipo cadena, apellido, que es de tipo cadena, salario básico, que es de tipo real, descuentos, que es real, y salario neto, que es real. Ahí terminó la estructura. Como les digo, para una empresa, para otro sistema pues, al que usted esté trabajándole, pues posiblemente estos son pocos los datos que necesita. Pueden haber muchísimos más. Entonces, miren, estoy creando un arreglo en una dimensión de tamaño 10 de estructuras. O sea que este es un arreglo de tipo estructura. Lo que quiere decir es que tengo 10 copias de la estructura. Aquí tengo 10 estructuras disponibles para trabajar. Todo esto hasta ahora es global, ¿no? La declaración es global, la estructura, las variables. Entonces tengo unas variables, tengo otras variables de tipo cadena. Y aquí están las funciones. Entonces miren que aquí ya vamos a mezclar las funciones. Ya vamos a mezclar las funciones con la estructura. Entonces, para que vea o lo que de pronto ahorita el compañero estaba preguntando. Entonces, ahora sí, estas funciones todas no tienen retorno. No se olviden, eso es el void. No tienen retorno. Y entre el paréntesis no tiene nada, o sea que no tiene parámetros. Ojo, sin retorno y sin parámetros. Quiere decir que la función o las funciones se encargan de todo. Hacen todo, entrada, proceso, salida de información. Ahora sí, la función principal, el main. Aquí está el haga mientras, que por allá en esas actividades evaluativas estaba que repetir y alguien, bueno, alguien no, unos, pero bueno, trabajaron como en grupos de 20 según parece. Hicieron una locura, dice que ir a, eso ya ni se utiliza, hay que utilizar ciclos y otras cosas. Mejor dicho, ay Dios mío, esos 15 puntos sí, antes les regalé mucho. Bueno, entonces mientras, entonces este System CLS es limpiar pantallas, le está diciendo al sistema clear screen, limpia pantalla, los mensajes, escriba, nómina la empresa, 1, tal cosa, 2, 3, 4, indique la opción que desea, lea, Sein OPC1, entonces OPC1 está por acá declarado de forma global. Según sea, switch, según sea, caso 1, caso 2,
Caso 3, solamente llama las funciones y cortar. Caso 4, por defecto, error de opción, sale fin del según sea y otro mensaje, desea realizar otro proceso, lea opción 2, mientras la opción 2 sea igual a 1. O sea que si le dice 1, quiere decir que sí y vuelve otra vez para acá arriba. Ese es el agamiento. Ahora sí, la función. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos que lo que yo tengo es un arreglo de estructuras. ¿Qué hago en la opción 1? Registro los empleados. Voy a registrar los 10 empleados. Entonces miren, registrar los empleados solamente se va a encargar de guardar datos. Esa es la función, solo guardar datos. Entonces miren que ya cuando entramos a la parte de funciones, yo puedo tener siempre una función que tenga solo entradas, una función que tenga los procesos y una función que tenga las salidas. Yo puedo ya separar toda esa información, pero siempre de forma ordenada. Normalmente, ¿cuál es el orden, por decirlo de alguna manera, de los procesos? Siempre está primero entrada, o sea que normalmente siempre está el registro de la información. Después está procesar esa información, entonces puede ser consultarla, puede ser, porque ahí hay un proceso que es de búsqueda, puede ser manejar datos o hacer cambios en los datos, entonces ahí ya viene pues ese tipo de procesos, entre ellos puede estar la consulta o modificación de la información. Y finalmente la salida, que pues también es consultas que pueden ser generales o pueden ser consultas específicas, donde yo busco un dato determinado. Entonces, por eso siempre, dentro de el marco pues de lo que hemos visto con entrada, proceso y salida, pues siempre tiene como ese mismo orden. Entonces yo aquí tengo una función que solo se encarga de registrar, o sea, solo es la entrada. Entonces, coloco un título, registro de empleados. Lo hago en un ciclo, con un para, desde la posición 0 hasta la posición 9, de 0 a 9 hay 10, y le digo, ingrese el documento, lea empleado en la posición X, en la posición 0 inicialmente, punto documento, o sea que accedo a la información de la copia que está en la posición 0. Y hago lo mismo con todas, nombre, apellido y salario básico. ¿Qué pasa con los descuentos? Los descuentos es un valor que se calcula. Entonces, como es un valor calculado, cojo el salario básico de la copia 0 o de la copia que está en la posición 0 y lo multiplico por 0.18. O sea que estoy sacando el 18% del salario básico y lo guardo en descuentos. Ahora, ¿cuál es el salario neto? El salario neto es el básico menos los descuentos. Entonces, ojo, el dato del salario básico que ya calculé, que ya tengo, perdón, menos los descuentos que ya fueron calculados y lo resto. Y este proceso lo guardo en la variable salario neto que pertenece a la copia de la posición 0. Entonces, cuando es la posición 1, hace lo mismo. Cuando es la posición 2, etcétera. Hasta que termina, ahí ya registra. Cuando termina, pues simplemente es un mensaje que le dice, gracias por revisar los datos. Simplemente. La consulta de nómina. Este es mostrar la lista de los datos, como la salida. Quiero verificar si los datos fueron guardados. Entonces, listado de empleados y hago un ciclo. Y en ese ciclo, pues simplemente estoy mostrando los datos. Imprima. Empleado en la posición tal, punto documento. Empleado en la posición tal, punto nombre y así. Ahí solo los imprimo. O sea que ahí no hay pierde, por decirlo de alguna manera. Ahí no hay pierde, simplemente se genera ese proceso y siempre es mirar qué datos tiene y de qué manera pues se va a generar esa posible solución. Entonces, si eso es lo que le piden, pues eso es lo que debe hacer. El otro proceso es mirar cuál es el mayor y el menor,
salario. Oído, para este caso hay como un tic, ¿cómo decirlo? Como una pista, como algo pues que hay que tener en cuenta. Entonces, la variable máximo, que es la que me va a guardar el mayor salario, pues la inicio en cero, no hay problema. El valor para el mínimo no puede ser cero. Tiene que ser un número grande. ¿Por qué? Miremos el proceso. Cuando yo vengo y miro o bien un salario, mire que lo hago entre un ciclo y lo que hago es comparar todos los salarios. El primer salario que venga, ¿qué pasa si el valor mínimo es cero? Pues salario básico menor que cero, no, nunca lo va a hacer. Todos los salarios pues, son mayores que cero. Entonces, aquí no hace nada. Acá sí. Salario básico es mayor que el máximo, claro, es mayor porque el máximo es cero. Entonces, ahí sí hace el intercambio y ahora sí ya tiene el salario máximo. Pero resulta que todos los salarios que pasan por aquí, si la variable mínimo es cero, siempre pasan por encima porque pues ningún salario va a ser cero o menos uno o menos 1.000.000, ¿no? Siempre es un valor positivo. ¿Qué pasa cuando entonces yo le asigno un valor grande a esa variable? El primer salario es menor que eso, sí, claro, porque este es un número grande. Entonces, bueno, el primer salario es el mínimo. Pero también viene acá. El primer salario que ingreso o que encuentra es mayor que el máximo, sí, también. ¿Por qué? Porque el máximo es cero. Entonces, el primer salario es el mínimo y es el máximo, claro, porque es el primero. Si usted tiene un solo empleado, pues es el que más gana y el que menos gana, porque no tiene más empleados. Pero cuando venga el otro empleado, ahora sí mira, este que era el valor que estaba antes, con el salario anterior, mira, lo compara con el salario básico del siguiente empleado. Entonces, ese salario básico es menor. Si es menor, lo guarda en los datos que le estoy pidiendo. ¿Ya? Y también lo compara acá. ¿Es mayor? Pues se supone que ya no es mayor. Ya ahí sí, posiblemente no, entonces no lo guardaría. Se quedaría el anterior como el mayor y el siguiente como el menor. Y ya ahora sí sigue con el proceso con todas las posiciones. O sea que lo hace con todos los empleados y finalmente le dice el menor salario es tal, el mayor salario es tal, de que le pertenece a fulano y a Susana. Gracias. Y finalmente la búsqueda. ¿Qué es la búsqueda? Pues es indicarle por medio del documento que me diga si ese empleado existe. ¿Qué pasa? Recordemos que las posiciones en los arreglos arrancan en cero. Entonces yo creo una bandera o una variable con otro valor que es -1. Le pido el documento y con ese documento, ¿qué hago? Hago un ciclo donde comienzo a buscarlo. El documento que ingresé es igual al documento de la estructura en la posición 0, al documento en la posición 1, entonces comienza a buscarlo. Si lo encuentra, entonces esta posición la guardo en la variable. ¿Qué viene y hace acá? Si y es igual a -1, ¿qué quiere decir? Que nunca cambió. Si nunca cambió esto, quiere decir que entonces no lo encontró, entonces el empleado no ha encontrado. Si no, quiere decir que sí cambió, o sea que Y tiene el valor de X, porque lo encontró, y que le digo, bueno, imprímame los datos de ese empleado en la posición Y, que fue la que encontró. Entonces ahí me imprime la información. ¿Listo? Pues, como les digo, es larguito y pues ustedes pueden cacharrear, mirarlo, probarlo, copiarlo, pegarlo y probarlo y mirar a ver cómo les funciona y pues por qué no hacerle más cambios. Pero acá viene otro que es un poco más complejo, como el que habíamos visto anteriormente con respecto a la información de una estructura con otra estructura. Entonces, puede ser que yo tenga la estructura info persona, no sé, o información de la persona, y aquí tengo unos datos para la persona. Y acá tengo entonces al empleado y tengo al cliente. Resulta que el empleado es una persona. Pues va a tener los datos de una persona y el cliente también.
¿Dónde puede cambiar? Por ejemplo, el empleado tiene un salario, pero el cliente tiene un saldo, ¿ya? Entonces, hay cositas que cambian y así se puede hacer porque le da mayor facilidad de usted ahorrarse cantidad de variables, porque pues tener tantas variables para esa solución, pues es mejor manejarlo de otra manera. Entonces yo, por ejemplo, el nombre, pues podría haberlo tenido acá también porque un empleado y un cliente tienen nombre. De pronto lo que cambia podría ser, como les digo, en una o dos datos, pero pues son datos que le pertenecen a cada quien. Entonces, en la solución, yo creo la copia de cliente, y que la llamo mi cliente, pero aquí lo que se está haciendo es una copia de esta información a la variable string copy, es copie esta cadena en la variable que yo le indique. Entonces aquí es como muy estático. Este nombre, métalo aquí, nombre cliente, y esto métalo aquí en dirección cliente de mi cliente. Acuérdese, la copia es mi cliente, pero mi cliente tiene la copia dirección cliente que hace parte de infopersona, ¿ya? Entonces aquí pues es muy estático y lo mismo hago con el empleado. Entonces tengo aquí, bueno, aquí lo imprimo, aquí se imprime, en esta parte se imprime, y después creo mi empleado, que es una copia de la estructura de empleado, y hago lo mismo acá, guardo un dato ya definido y después imprimo ese dato. Entonces, por ejemplo, usted copia esto, lo prueba, a ver si le funciona, a ver cómo sale, y después hace una copia y en vez de poner datos estáticos, así, dígale, ingrese el nombre del empleado, ingrese tal cosa, y después imprima, a ver cómo le funciona. Ya lo hizo con un empleado. Ay, ¿qué pasa si yo tengo un arreglo de 10 empleados y un arreglo de 10 clientes? Probemos. Entonces, eso es lo que ustedes deben ir cacharreando, ir manejando para poder realmente ir estudiando, porque es la mejor manera de estudiar programación, como les digo, matemáticas, eso es ir practicando. Bueno, entonces por ahora para la grabación, muchas gracias.